Buenos días, me presento, soy la doctora Cecilia Magdalena Pavón Hernández. Nuevamente les saludo, es un gusto para mí estar con ustedes y como siempre agradezco la invitación al comité organizador. Esta mañana hablaremos del estadiaje ganglionar en el cáncer de mama, haciendo énfasis en el valor y la utilidad del ultrasonido para este fin. Hablaremos también de cómo se realiza la exploración ecográfica de la axila de una manera sistematizada. Esto con base en las consideraciones que contempla la próxima edición del VIRATS, el cual contiene una nueva sección específica para los ganglios linfáticos, en la que ya establece, entre otros cambios y actualidades, la necesidad de reportar los ganglios axilares por niveles y haciendo mención de los ganglios de la cadena mamaria interna, así como de los ganglios supraclaviculares, dado que esto aporta información anatómica para la estadificación, pronóstico y manejo de las pacientes con cáncer de mama. El estado ganglionar o estadio N en el cáncer de mama es el factor pronóstico más importante en términos de sobrevida y tasa de recurrencia. Y también juega un papel muy importante en el proceso de toma de decisiones terapéuticas. Y es que el estado ganglionar frecuentemente determina la necesidad de terapia sistémica, la extensión de la cirugía, las opciones de reconstrucción y la necesidad de radioterapia después de la mastectomía. Por lo tanto, la evaluación de la afección ganglionar en el cáncer de mama es imperativa para establecer una correcta estadificación y un tratamiento personalizado. Se ha descrito que a los 5 años, para todos los tipos de cáncer mamario, las tasas de sobrevida son mayores de 82% para pacientes con ganglios negativos. Este porcentaje disminuye a 73% cuando se encuentran de 1 a 3 ganglios linfáticos afectados y desciende hasta 46% si involucra de 4 a 12 ganglios, disminuyendo hasta 28% si son más de 13 ganglios linfáticos los que se encuentran afectados. Tradicionalmente, la estadificación axilar se evaluaba quirúrgicamente mediante la disección de los ganglios axilares, que se asocia potencialmente con complicaciones como seromas, celulitis, linfedema, restricción del movimiento, parestesia del brazo y dolor. La realidad es que muchas de las pacientes sometidas a esta cirugía no tenían metástasis ganglionares y solo sufrían morbilidades sin obtener un real beneficio oncológico. Dado que el examen clínico de la axila se asocia con una alta tasa de falsos negativos, que se ha reportado hasta de 45%, el papel de las modalidades de imagen es crucial para identificar ganglios linfáticos con o sin características sospechosas, predecir el estado patológico de los ganglios linfáticos y dirigir el proceso diagnóstico y terapéutico hacia la biopsia del ganglio centinela, la disección axilar o bien la quimioterapia neoadyuvante. La biopsia del ganglio linfático centinela es un método quirúrgico mínimamente invasivo para la estadificación axilar en pacientes con cáncer de mama primario, que conlleva menor morbilidad, mejor calidad de vida y, lo más importante, sin modificar la sobrevida global. El concepto del ganglio linfático centinela se basa en el principio de la entrada de células cancerosas al sistema linfático, seguido de una progresión ordenada. Primero a los ganglios linfáticos centinela y luego a las estaciones ganglionares restantes. Muy bien, para entrar en materia de la exploración ecográfica de la axila, es necesario repasar brevemente la anatomía axilar, ya que, primero que nada, debemos comprender que la región axilar es en realidad una fosa, hueco o cavidad, como la quieran llamar, entre el tórax y la extremidad superior. Sus paredes están formadas por tejidos blandos, que son básicamente músculos, y también por estructuras óseas, como lo son la parrilla costal, la escápula y el húmero.
Constituye una vía de comunicación entre los elementos vasculonerviosos del cuello que hacen una transición hacia el miembro superior. La región axilar tiene la forma de una pirámide de base cuadrangular y de vértice truncado. Tiene 4 paredes, una pared anterior, que es esta, una pared posterior, que es esta, una pared medial y una pared lateral. El vértice de la axila, también conocido como canal cérvico-axilar, se encuentra delimitado por el borde superior y el proceso coracoides de la escápula, el borde posterior de la clavícula, así como el borde lateral de la primera costilla. Esta zona es importante porque es un punto de transición entre los elementos vasculonerviosos del cuello hacia el miembro superior. La base del hueco axilar va a estar conformada por la piel y por la fascia axilar. Esta zona es importante porque es el punto donde nosotros exploramos ecográficamente. En esta localización existe una importante cantidad de tejido graso y además la piel presenta un sinnúmero de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos. La fascia axilar, que es esta estructura, no es más que una continuidad del ligamento suspensorio de la axila, el cual se une con la fascia del músculo pectoral mayor, que es esta estructura. El ligamento suspensorio de la axila proviene de la fascia clavipectoral y al unirse con la fascia del músculo pectoral mayor conforman esta estructura, que es la fascia axilar y que es el tejido o estructura que conforma el piso, base o suelo de la axila. La pared anterior de la axila está conformada por 4 estructuras. Son el músculo pectoral mayor, que es la estructura más superficial, y por debajo de este se encuentra el músculo pectoral menor. Otra estructura de la pared anterior es el músculo subclavio. Este es un corte parasagital de la pared anterior de la axila. Aquí podemos apreciar el músculo pectoral mayor, que está rodeado por su propia fascia. Vemos, más posterior, el músculo subclavio y el pectoral menor. Estos músculos están rodeados por esta estructura azul que constituyen la fascia clavipectoral. Esta pared, desde el punto de vista quirúrgico, tiene importancia porque es la que se incide para poder abordar el interior del hueco axilar durante una cirugía de vaciamiento axilar. La pared posterior de la axila está constituida por 4 músculos. Podemos ver el músculo subescapular. Aquí lo podemos identificar, como su nombre lo indica, por debajo de la escápula. En segundo lugar, el músculo redondo mayor, el músculo dorsal ancho y la cabeza larga del tríceps. La pared medial del hueco axilar está formada por las 4 primeras costillas, por los músculos intercostales y por el músculo serrato anterior. En cuanto a la pared lateral de la axila, que es esta que vemos aquí en naranja, está conformada por 2 estructuras, el músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps braquial. En este esquema podemos identificar en la parte lateral de la axila el músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps braquial. Muy bien, ahora sí, en este esquema, ya habiendo estudiado los límites de la axila, podemos entender que la axila es una cavidad. Es todo esto, ya estudiamos sus límites, y la axila como cavidad contiene muchos elementos. Podemos encontrar la arteria y vena axilar, así como el plexo braquial, ganglios y trayectos linfáticos, así como tejido accesorio de la mama, abundante tejido graso, que es todo esto amarillo que podemos ver, la piel y células subcutáneas. Este esquema que les muestro es importante porque en realidad estas estructuras nosotros las podemos encontrar ecográficamente. Nuestra exploración ecográfica siempre deberá empezar en la línea axilar anterior y nuestros cortes serán caudocraneales. Vamos a encontrar a lo largo de este sentido craneal
los grupos axilares más bajos, identificaremos primero el pectoral mayor, posteriormente el pectoral menor. Deberemos buscar todos los ganglios que están localizados en todo este tejido adiposo. Es el nivel 1 en donde encontramos la gran mayoría de ganglios. Y poco a poco desplazaremos nuestro transductor hacia la línea axilar media para continuar ascendiendo y en donde encontraremos más ganglios que seguirán siendo del nivel 1 y posteriormente vamos a recorrernos hasta una parte más posterior en donde también deberemos ascender y en algún momento encontraremos este borde posterior de la axila, que será el músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el dorsal ancho. La axila se divide en 3 niveles delimitados por el músculo pectoral menor, justo como la arteria axilar se divide en 3 segmentos. Hay 5 grupos de ganglios en la axila. 3 se localizan en el nivel 1, que es inferolateral al pectoral menor. Un grupo en el nivel 2, detrás del músculo pectoral menor, y que corresponde al grupo central. Y un grupo superomedial al pectoral menor, que constituye el nivel 3, y que son los ganglios también llamados apicales o infraclaviculares. Los 3 grupos del nivel 1 corresponden al grupo lateral, que se encuentra profundo, el grupo subescapular, que se encuentra posterolateral, y el grupo pectoral, que se encuentra anteromedial. También existe el grupo mamario inferior externo. El drenaje linfático generalmente se da de manera ordenada, del nivel 1 al nivel 2 y posteriormente al nivel 3 y finalmente al tórax. El ultrasonido es el método de elección para evaluar la afección de ganglios linfáticos en pacientes con sospecha o con diagnóstico de cáncer de mama. Las características morfológicas predictivas de malignidad son el engrosamiento cortical mayor a 3 milímetros, la lobulación o engrosamiento cortical focal, la pérdida del hilio graso, los cambios en la morfología, que es cuando el ganglio adopta una morfología redonda y pierde su morfología reniforme habitual, o bien la vascularidad cortical anormal, cuando ésta se torna no iliar y más bien periférica. De acuerdo con la literatura, el ultrasonido es altamente específico si se evalúan estas características morfológicas, con una sensibilidad de 26 a 76% y alcanzando una especificidad para la detección de ganglios linfáticos metastásicos no palpables de 88 a 98%. En cuanto a la técnica de exploración ecográfica, comencemos por mencionar que los transductores de alta frecuencia se usan comúnmente para evaluar el contenido de la axila, considerando su alta resolución espacial, ideal para visualizar las estructuras anatómicas superficiales. Estos por lo general son transductores de 12 a 17 MHz. Los transductores lineales de banda ancha permiten reducir la frecuencia en pacientes con alto índice de masa corporal y o grandes cantidades de tejido adiposo para mostrar planos más profundos. El área pequeña de estos transductores de alta frecuencia permite explorar de manera completa los ganglios regionales, incluyendo regiones que no pueden ser incluidas en la resonancia magnética o en la cirugía. Ahora bien, para realizar una adecuada exploración ecográfica, la paciente se debe posicionar en decúbito supino oblicuo, con la extremidad superior abducida y externamente rotada. Para esto, le pedimos que coloque su mano detrás de su cabeza. Esta posición le llamamos ABER, por sus siglas en inglés Abducted and Externally Rotated, o bien Baring Beauty Position. Se debe colocar una almohada entre la cama y la escápula para levantar la axila. Esta posición expone adecuadamente la superficie axilar y favorece la exploración de la porción más posterior de la axila. En pacientes que son muy delgadas, el hueco axilar puede estar muy pronunciado, dificultando así la exploración axilar. En estos casos, se puede flexionar el hombro desplazando el codo hacia el techo. Esto facilita que el transductor
haga contacto completo con la piel. Una valoración completa de la región axilar debe realizarse explorando completamente el espacio entre el músculo pectoral mayor anteriormente y el músculo dorsal ancho posteriormente, explorando con detenimiento todo el tejido graso que podamos encontrar en la cavidad axilar. Para ello, lo primero que debemos hacer es identificar los pliegues anterior y posterior, que son los marcadores durante la exploración ecográfica, y los cuales delimitan las paredes anterior y posterior de la axila. A continuación, identificamos la parte inferior del pliegue axilar anterior, que es este. Este será nuestro punto más inferior y utilizamos esta localización como el punto inicial para la adquisición de la imagen en transversal, que corresponde al eje corto de la axila. En esta localización, el borde lateral del músculo pectoral mayor lo identificaremos en la parte medial de la imagen y el contenido de la axila lo encontraremos en la porción lateral de la imagen. Estando en esta localización, dependiendo de la angulación del transductor, pueden llegar a ser visibles la arteria y la vena axilar. A continuación, recorreremos con el transductor en dirección cefálica a lo largo del borde del músculo pectoral mayor hasta alcanzar la cabeza humeral. En nuestra imagen, alcanzando una vez este punto, podemos identificar en la parte lateral de la imagen la cabeza del húmero. Aquí también apreciamos la arteria axilar. Nuestra exploración ecográfica siempre deberá ser de caudal a cefálico. A continuación, recorreremos el transductor hacia la línea axilar media y nuevamente recorreremos de inferior a superior hasta alcanzar la cabeza humeral. Repetiremos nuestro escaneo hasta que la totalidad de la axila haya sido explorada. Generalmente, 2 o 3 barridos son suficientes para completar la exploración axilar. El escaneo final debe ser a lo largo del pliegue posterior de la axila. Nuevamente nos colocamos en el punto más inferior y vamos ascendiendo hasta alcanzar la cabeza humeral. Esta imagen muestra la posición final para el eje corto de la axila en su porción superolateral, en donde podemos identificar los músculos de la pared posterior con el borde lateral del músculo dorsal ancho y redondo mayor observados en el margen lateral de la imagen. Estos se localizan laterales a la cabeza humeral. También en un corte transversal podemos identificar la arteria y vena toracodorsales. Un abordaje similar al eje corto se realiza en el eje longitudinal, haciendo barridos del pliegue anterior al pliegue posterior y desplazando el transductor superiormente hasta explorar la axila en su totalidad. Finalmente, debemos identificar las estructuras neurovasculares, especialmente la vena y la arteria axilar, que son visibles en el ápex de la axila y pasan por la cabeza humeral. Un abordaje sistemático para evaluar los ganglios del nivel 1 comienza con el tercer segmento de la arteria axilar y su vena acompañante, la cual corre a través de la porción profunda del nivel 1, sirviendo como primer marcador importante. Anteriormente ya habíamos comentado que en el nivel 1 se encuentran 3 grupos de ganglios. Los ganglios del grupo lateral pueden frecuentemente observarse cerca de la vena axilar. Estos ganglios predominantemente drenan la extremidad superior. Los ganglios del grupo subescapular se localizan a lo largo del curso de la arteria toracodorsal, que corre a lo largo de los músculos posterolaterales. Estos ganglios frecuentemente se pueden ver aislados y drenan predominantemente la región escapular y la pared torácica posterior.
indicador importante es la arteria torácica lateral, que se encuentra a lo largo del margen anteromedial del nivel 1 y se observa corriendo paralela y posterior al margen lateral del pectoral menor. La arteria torácica lateral es una de las dos arterias primarias que irrigan la mama y se origina de la porción terminal del segundo segmento de la arteria axilar. Los ganglios axilares del grupo pectoral pueden encontrarse a lo largo de su trayecto, así como centrales en la grasa axilar. La mayoría de los ganglios del nivel 1 se encuentran en la grasa axilar, sin ninguna estructura adyacente. Sin embargo, frecuentemente se observan adyacentes a un vaso o cercanas a algún músculo. Aquí les muestro los cortes axial y sagital de la cavidad axilar. Ya conocemos su pared anterior. Aquí podemos ver el músculo pectoral mayor y el músculo subescapular. Vemos cómo la cavidad axilar tiene una gran cantidad de contenido graso y es ahí donde podemos encontrar el mayor número de ganglios en el nivel 1. Aquí, en el corte axial, podemos ver lo mismo. El borde lateral del músculo pectoral mayor y el borde lateral del músculo pectoral menor. Aquí podemos ver esta gran cantidad de grasa en donde encontramos la gran mayoría de los ganglios. En este caso, estos serán del nivel 1, ya que están laterales al borde lateral del músculo pectoral menor. Esta es la razón, en realidad, por la que en la mayoría de las exploraciones ecográficas que hacemos, encontramos un sinfín de ganglios y realmente no identificamos ninguna de las referencias anatómicas de las que hemos hecho mención. Y es porque al existir gran cantidad de grasa en la cavidad axilar, pues muchas veces no identificamos o no alcanzamos a definir alguna referencia en este nivel ganglionar. En conclusión, la exploración del nivel 1 debe incluir los vasos axilares, así como un rastreo de la totalidad del tejido graso, desde el margen de los músculos pectorales anteromedialmente hasta el margen del dorsal ancho y redondo mayor posterolateralmente, en toda su longitud. La arteria torácica lateral y las arterias tóraco-dorsales se pueden ver variablemente a lo largo de cada margen respectivamente. Aunque los ganglios siguen los trayectos vasculares, con frecuencia estos se encuentran aislados dentro de la grasa axilar. Es importante explorar inferiormente hacia la cola de la mama, porque los ganglios anormales con frecuencia se encuentran en esta localización. Y, por último, los ganglios deben explorarse en planos ortogonales, en escala de grises y con Doppler. El grupo central o nivel 2 se localiza en la grasa detrás del músculo pectoral menor, que es esta estructura, estas pequeñas fibras que podemos observar de localización posterior al músculo pectoral mayor. Estos ganglios reciben linfa de los ganglios del nivel 1. En esta imagen podemos observar la posición del transductor para evaluar el nivel ganglionar 2 y la imagen que obtenemos en esta localización. Vemos en un eje transversal el músculo pectoral mayor y por debajo de este el músculo pectoral menor. Esta es la localización del nivel axilar 2. Estos también pueden localizarse entre los músculos pectoral mayor y pectoral menor, en un área llamada espacio de Rotter. De ahí que los llamemos ganglios interpectorales o ganglios de Rotter. Aquí podemos ver un estudio de tomografía en cortes coronal, axial y sagital. Podemos identificar los músculos pectoral mayor y pectoral menor, y entre ellos la presencia de un ganglio interpectoral. Los ganglios interpectorales tienen importancia porque representan una vía por la cual se pueden producir metástasis saltantes o discontinuas
a los ganglios del nivel 3, sin que exista enfermedad en los niveles 1 y 2. Estos ganglios interpectorales no se eliminan de forma rutinaria en la disección axilar de nivel 1 y nivel 2. Por lo tanto, representan un sitio potencial para la diseminación linfática, ya sea con metástasis axilar o como un sitio aislado de enfermedad localmente avanzada. Por otra parte, debido a que los cirujanos han dejado de realizar disecciones radicales, las metástasis a los ganglios interpectorales representan un potencial foco de recurrencia. Aquí tenemos imágenes en donde mostramos ganglios axilares del nivel 2. En esta imagen inicial vemos el borde lateral del músculo pectoral menor y estos ganglios que están debajo de este, por lo tanto, son ganglios del nivel 2. Este ganglio que está lateral al borde lateral del músculo pectoral menor corresponde al nivel 1. En la siguiente imagen tenemos un ganglio de aspecto de sospecha que está localizado en el espacio entre el pectoral mayor y el pectoral menor. Por lo tanto, es un ganglio interpectoral y en este caso tenemos un ganglio de características normales también localizado entre el pectoral mayor y el pectoral menor. La presencia de ganglios metastásicos en el nivel 2 implican lo mismo para fines de estadiaje que los ganglios de nivel 1 y son considerados N1, lo cual representa por lo menos un estadio 2 de la enfermedad. El grupo apical o el nivel ganglionar 3 es el último escalón en el drenaje linfático. Sus límites son en su borde lateral el borde medial del músculo pectoral menor y en su borde medial la primera costilla. Aquí también alcanzamos a identificar esta línea ecogénica gruesa que corresponde a la pleura y este pequeño espacio que es predominantemente graso y que en realidad es muy pequeño corresponde al nivel axilar 3. Los ganglios de nivel 3 reciben linfa del nivel 2 y drenan al tronco linfático subclavio y a los ganglios supraclaviculares, que finalmente conducen al ducto torácico en el lado izquierdo del tórax y al conducto linfático derecho. En esta imagen podemos ver la localización del transductor para explorar el nivel axilar 3. En esta imagen podemos observar las fibras del músculo pectoral mayor y apenas una pequeña porción del borde medial del músculo pectoral menor. Observamos esta pequeña porción de tejido en donde se identifica tejido graso y ganglios axilares anecoicos de sospecha. Las metástasis a este nivel automáticamente indican estadio ganglionar N3A y corresponden a un estadio 3C. Los ganglios supraclaviculares son ganglios localizados en la fosa supraclavicular, un triángulo delimitado por el músculo y tendón homoioideo en los bordes lateral y superior, por la vena yugular interna en su borde medial y por la clavícula y vena subclavia en su borde inferior. Los ganglios supraclaviculares son categorizados como ganglios regionales para fines de estadiaje y se consideran N3C, ya sea con o sin afección a los ganglios axilares o de cadena mamaria interna. Los ganglios linfáticos adyacentes por fuera de este triángulo son considerados como ganglios cervicales bajos y se consideran M1. Los ganglios supraclaviculares se consideraron en algún tiempo como estadio 4 de la enfermedad. Sin embargo, Brito y colaboradores demostraron que la supervivencia en pacientes con ganglios supraclaviculares metastásicos después de la terapia combinada era similar a aquellas pacientes en estadios N3B y que esta supervivencia era significativamente superior a aquellas pacientes con metástasis viscerales. Por ello, el sistema de estadiaje de la AJCC los clasificó como estadio 3 en 2002. Para la evaluación de la fosa supraclavicular, se coloca a la paciente
en decúbito supino, con los brazos hacia abajo, y se le pide que levante la barbilla. La exploración se realiza en cortes longitudinales y transversales de la articulación esternoclavicular a la articulación acromioclavicular. En esta imagen podemos identificar la clavícula y la vena axilar, así como una adenopatía supraclavicular derecha. Hablemos ahora de la cadena mamaria interna. Un drenaje alterno es el drenaje a la cadena mamaria interna. Estos son ganglios linfáticos localizados en los espacios intercostales. Siguen el curso de la arteria y vena mamaria interna a lo largo del borde del esternón en la fascia endotorácica. Los ganglios de la cadena mamaria interna se localizan en los primeros 6 espacios intercostales y tienden a ser poco más grandes en los primeros 3 espacios. Usualmente los ganglios de la cadena mamaria interna normales miden entre 4.5 pero menos de 6 milímetros. Las metástasis a la cadena mamaria interna generalmente ocurren después de que el tumor ha metastatizado la axila. Entonces, el estadiaje ganglionar se considera N3B e indica un estadio 3C de la enfermedad. Estudios realizados en el pasado en cánceres operables, en los que se realizó mastectomía radical extensa, se identificó una prevalencia de ganglios de la cadena mamaria interna en 8 a 20% de las pacientes y la axila se encontraba afectada en la mayoría de las pacientes. Las metástasis aisladas a la cadena mamaria interna ocurren de 1 a 5% de los cánceres de mama y usualmente provienen de tumores profundos o mediales. En ausencia de metástasis axilares, la afección de la cadena mamaria interna se considera enfermedad N2B. En esta imagen tenemos un ejemplo de cómo vamos a explorar la cadena mamaria interna. Nos vamos a colocar sobre el borde paraesternal y vamos a descender desde el manubrio esternal hasta el sexto espacio intercostal, que es donde se localizan los ganglios de la cadena mamaria interna. De esta manera obtendremos un corte longitudinal, como el que estamos viendo, en el que vamos a apreciar los espacios intercostales, así como cortes transversales de las costillas y entre ellas los músculos intercostales, que son estas fibras ecogénicas. Posteriormente vamos a encontrar este pequeño trayecto, este fino trayecto anecoico que corresponde a los trayectos vasculares de la cadena mamaria interna y en la parte más posterior esta línea ecogénica que corresponde a la pleura. Los ganglios de la cadena mamaria interna suelen crecer sobre el borde superior de los cartílagos costales y tienden a localizarse más mediales en los primeros espacios y más laterales en los espacios más inferiores. En esta otra imagen podemos ver este enorme ganglio en el segundo espacio intercostal y vemos cómo desplaza el músculo intercostal, así como la pleura. En esta imagen podemos observar la tomografía, así como reconstrucciones en cortes sagital y coronal, donde identificamos los ganglios de la cadena mamaria interna localizados en los espacios intercostales y sobre el borde lateral del esternón. En realidad, se ha establecido que no existe beneficio en términos de sobrevida en el manejo quirúrgico de los ganglios de la cadena mamaria interna. Y debido a la morbilidad, la disección de estos ganglios usualmente no se realiza. Sin embargo, la presencia de metástasis a la cadena mamaria interna, ya sea de manera aislada o en concomitancia con ganglios axilares, tiene significado pronóstico y también conlleva un pequeño pero definitivo riesgo de recurrencia local. La supervivencia a largo plazo se reduce en pacientes con metástasis aisladas a la cadena mamaria interna y se reduce aún más en pacientes con metástasis de ambos, cadena mamaria interna y axila. Además, la radioterapia con haz tangencial estándar no necesariamente incluye la cadena mamaria interna, de manera que la identificación de ganglios en esta localización puede modificar la planeación de manejo con radioterapia.
Continuamos hablando ahora de los ganglios intramamarios. Los ganglios intramamarios son uno de los hallazgos benignos más comunes en el tamizaje mastográfico. Estos se definen como ganglios linfáticos que se observan dentro del montículo mamario y que deben estar rodeados por tejido mamario por todos sus lados, lo cual los diferencia de los ganglios axilares bajos. La prevalencia de los ganglios intramamarios es de 0.7 a 48% y la mayoría de estos se localizan en los cuadrantes superiores externos, hasta en un 70%, aunque se pueden identificar en cualquier cuadrante de la mama. Los ganglios intramamarios son un sitio potencial de diseminación locorregional de carcinoma ipsilateral. La incidencia de metástasis a ganglios intramamarios es hasta de 34% y generalmente se presentan en el mismo cuadrante del primario, hasta en el 50% de los casos. La octava edición del TNM de la AJCC designa a los ganglios intramamarios como ganglios axilares para fines de estadiaje, es decir, N1. Y existen resultados que establecen que se llegan a detectar como el ganglio centinela hasta en el 14% de las pacientes. Cuando un ganglio intramamario prominente se identifica cercano a un cáncer de reciente diagnóstico, debe considerarse la posibilidad de sospecha, así como la biopsia aspiración con aguja fina. Sin embargo, existe la posibilidad de que la diseminación linfática pase por alto este ganglio intramamario y progrese involucrando los ganglios axilares. De manera que una BAF negativa de un ganglio intramamario no debe evitar la BAF de otros ganglios sospechosos en la axila. Por el contrario, en presencia de un ganglio intramamario metastásico confirmado histopatológicamente, sin lesiones de sospecha en la mastografía o en el ultrasonido, deberá ser indicación de realizar resonancia magnética, aunque en realidad es raro que un ganglio intramamario represente metástasis de un primario oculto de mama. Aquí les muestro un caso de una paciente que tiene este carcinoma ductal infiltrante a manera de masa central superior en la mama derecha. Y vemos este nódulo que tiene una densidad similar a la del tejido fibroglandular localizado en la profundidad media del cuadrante superior y externo. Esta paciente tenía también afección a la axila ipsilateral. Inicialmente no se consideró que esto fuera un ganglio intramamario, puesto que sus características no eran típicas de este. Sin embargo, en la exploración ecográfica identificamos el nódulo ovoideo tendiendo a ser anecoico y en el cual se identificaba un hilio graso vascularizado. En el estudio de PET-CT corroboramos la presencia de este nódulo hacia el cuadrante superior externo con una ávida captación de FDG. Tenemos las imágenes posteriores a la quimio neoadyuvante y entonces tenemos respuesta de la masa central superior, así como de los ganglios axilares y por supuesto de este ganglio intramamario. Tenemos la exploración ecográfica en donde vemos un ganglio intramamario que ha tomado sus características habituales. Durante décadas, la disección axilar en pacientes con axila clínicamente positiva fue el procedimiento para determinar el estadiaje y alcanzar un control regional de la enfermedad en pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, las comorbilidades asociadas a este procedimiento impulsaron los esfuerzos en las últimas décadas para aportar un abordaje altamente selectivo para la evaluación de la afección ganglionar. La biopsia de ganglio centinela es actualmente el método más específico para el estadiaje axilar. Desde 2005, este procedimiento ha sido recomendado por la American Society of Clinical Oncology como la alternativa inicial antes de la disección axilar en pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos, asegurando que solo las pacientes con hallazgos positivos en ganglio centinela deberían completar la disección axilar. Aportaciones del ensayo del American College of Surgeons Oncology Group, Z0011, sugieren que incluso pacientes con estadios de tumor T1 y T2 y uno o dos ganglios centinela positivos, sin extensión extracapsular, pueden evitar la disección axilar. Las metástasis son un desafío en cuanto al problema que clínicamente representan, considerando que son la causa principal de muerte en pacientes con cáncer mamario. Los ganglios linfáticos son el primer sitio regional de metástasis, de manera que el estado ganglionar axilar es el factor pronóstico más importante para pacientes con cáncer de mama,
ya que es fuertemente asociado a la sobrevida global. Muy bien, como conclusiones, podemos decir que en pacientes con sospecha o reciente diagnóstico de cáncer mamario, la exploración ecográfica debe incluir la totalidad de la mama, así como sus grupos axilares. Y cuando existe evidencia clínica por imagen o histopatológica de afección a los niveles axilares 1 y 2, es necesario explorar el nivel 3, la cadena mamaria interna y la región supraclavicular. Ecográficamente se deben medir la longitud de los ejes largo y eje corto de los ganglios. Alternativamente, se pueden utilizar la resonancia magnética, la tomografía computada y el PET-CT para demostrar actividad metastásica. En las modalidades de imagen seccional, los ganglios deben medirse por su longitud en el eje corto. El ultrasonido es la única modalidad de imagen seccional en tiempo real y por esa razón es la mejor modalidad de imagen para la guía de biopsias. El impacto del ultrasonido y de la biopsia guiada por ultrasonido de ganglios regionales es sustancial para el estadiaje y aporta información que puede alterar significativamente el manejo de las pacientes. Consideremos que después de la detección y confirmación de por lo menos un ganglio metastásico clínicamente oculto en una paciente con reciente diagnóstico de cáncer de mama, la enfermedad se vuelve por lo menos estadio 2, por lo que puede desencadenar la recomendación de terapia neoadyuvante. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta charla les haya aportado información útil para su día a día y les dejo mi correo para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.